Bienvenidos de nuevo, muchachos y muchachas. Gracias por conectarse. Vamos a dar solamente un minutito más para ver quién más se conecta y continuamos con con la revisión de este tema del del flujo eléctrico. Bien, muchas gracias por la espera. Vamos a continuar con la explicación que estábamos revisando hace un minuto. Voy a compartir otra vez mi presentación en donde estábamos. Bueno, íbamos a ver precisamente, a tratar de aterrizar un poquito esta definición de la ley de Gauss. Tenemos entonces, decíamos que los círculos rojos con signos positivos eran cargas o cuerpos cargados positivamente. Estos superficies azules, un poco más fuertes, con signos negativos, quiere decir que son cuerpos cargados negativamente. Estas líneas punteadas azul claro son superficies que nosotros hemos hecho aquí para rodear a las cargas o a los cuerpos cargados. En este caso, esta línea punteada pues rodea esta carga que tiene dos cargas negativas dentro. Esta línea punteada rodea esta carga de 7 cargas positivas y esta línea punteada rodea a dos cargas ahí en su conjunto. Entonces vamos a aplicar la ley de Gauss para tratar de entender esta. Bueno, vamos a revisar esta para tratar de entender la ley de Gauss. Entonces tengo cuerpos cargados positivamente como estos rojos, cuerpos cargados negativamente como estos azules. Tengo superficies como estas líneas punteadas en azul claro. Todas estas son superficies que rodean a las cargas, a cuerpos cargados. Tenemos aquí básicamente nombradas tres superficies. Esta superficie A, que es esta que está punteada aquí. Esta superficie B es esta que rodea esta carga negativa de dos cargas negativas. Y una superficie C, que es esta que rodea a dos cuerpos cargados, uno positivamente y otro negativamente. Entonces vamos a analizar cada uno de estos cuerpos con la ley de Gauss. Me dice la ley de Gauss que la suma de las líneas de flujo eléctrico es exactamente igual a la suma de cargas contenidas dentro de esta superficie. Entonces, si tomamos en cuenta la superficie A, muchachos, esta que tengo aquí, y recordando lo que vimos al principio de esta sesión, que decíamos que las cargas, las líneas de flujo, el flujo eléctrico que pasa de afuera hacia adentro tiene un cierto signo y la que pasa de adentro hacia afuera tiene otro cierto signo. Entonces yo pregunto, muchachos, en esta superficie A, que está aquí punteada en azul, ¿cuántas líneas de flujo pasan de adentro hacia afuera? Vuelven de afuera hacia adentro primero. 4. De fuera hacia adentro son 4. Eso me da, cuando van de afuera hacia adentro son negativas, ¿no? De acuerdo con lo que vimos, son estas menos 4. ¿Cuántas líneas van de adentro hacia afuera? 4. 4 también. Y esas, de acuerdo con la definición, las que van de adentro hacia afuera son positivas. Entonces tengo 4 líneas que entran y 4 líneas que salen. Como resultado de 4 menos 4
pues me va a dar 0. Y de acuerdo con la ley de Gauss, la suma de líneas que entran y que salen, en este caso 0, es igual a la carga contenida en esta superficie, que es 0. Y bueno, vemos ahí que efectivamente dentro de esta superficie A no hay ninguna carga, no hay ningún cuerpo cargado. ¿Sí lo vemos? Sí, profe. Ok, vamos a verlo con la superficie B para que a lo mejor quede un poco más claro. En la superficie B estamos encerrando esa línea punteada azul, encierra a las cargas o a ese cuerpo cargado que tiene dos cargas negativas. Entonces, vamos a ver, para la superficie B me dice que, vamos a ver cuántas líneas atraviesan de adentro hacia afuera. ¿Cuántas líneas hay que salgan de aquí, que atraviesen esta superficie de adentro hacia afuera? Ninguna. Ninguna, entonces hay 0 positivas. ¿Cuántas líneas de fuerza atraviesan de afuera hacia adentro? 2. 2, entonces hay 2 negativas. Entonces, de acuerdo con la ley de Gauss, la suma de flujos o de líneas de fuerza que entran y que salen son 0 que salen y 2 que entran, menos 2 que entran, entonces la sumatoria es menos 2 líneas de fuerza. Y por lo tanto, como la sumatoria de líneas de fuerza es igual a la carga, pues entonces tenemos una carga de menos 2. Y vemos que aquí precisamente tenemos pues dos carguitas negativas. Recuerden que estas líneas siempre van de una carga positiva a una carga negativa, aunque sea en diferentes cuerpos. Estas cargas nunca se pierden en el espacio ni vienen de ninguna parte del espacio, sino que siempre están correspondiendo con otra carga en otro cuerpo. Entonces, de acuerdo con esta ley de Gauss, pues ya comprobamos que las líneas que entran y que salen son exactamente igual a la carga contenida en esta. Vamos a verlo para la superficie C. Es esta que encierra dos cargas. La pregunta es, ¿cuántas líneas de esta superficie van de dentro hacia afuera? Esta superficie C. 2. De adentro hacia afuera. Una. Nada más es esta, ¿no? Las otras están internamente en la superficie, pero que atraviesan de la superficie de adentro hacia afuera solamente es esta. Hay una, entonces hay una positiva. Por eso aquí me dice que es más 1. Luego, ¿cuántas líneas atraviesan de fuera hacia adentro? 2. 2, que serían esta y esta, ¿no? Estas dos van de fuera hacia adentro, entonces hay 2 negativas. Y entonces, una que sale, menos 2 que entran, entonces me da como resultado menos 1. O sea, una carga de menos 1, porque sabemos que la carga es exactamente igual a las líneas de fuerza, entonces la carga de menos 1. Vamos a ver si eso es cierto, porque aquí, dentro de esta superficie C, tenemos aquí 3 cargas positivas. Tenemos 3 cargas positivas. Y tenemos aquí 4 cargas negativas. ¿Cuál es la carga neta encerrada por esta superficie? Recuerden que cada positivo con un negativo como que se van anulando su efecto, entonces solamente me queda el efecto del que tenga más. ¿Cuántas cargas negativas tenemos en exceso? Una. Entonces, por eso la carga me dice aquí que es igual a menos 1. Entonces, bueno, esto es más o menos para aterrizar un poquito lo que es el concepto de la ley de Gauss. Me sirve para eso, ¿no? Para determinar cuánta carga está contenida dentro de una superficie que yo voy a poner para rodear un cuerpo. Esa superficie, pues es una superficie, puede ser una superficie arbitraria como esa que está dibujada. Ahí depende de mi necesidad. O puede ser una superficie regular como tenemos aquí del lado derecho. Tengo aquí, muchachos, esta carga Q, o un cuerpo cargado Q, que es un cuerpo, digamos, circular o esférico. Si tuviera volumen sería un cuerpo esférico. Tiene una carga positiva. Y si este cuerpo a una cierta distancia R
lo suponemos cubierto por una superficie que lo rodea por completo, esta superficie también tendría la forma de una esfera, y a esta superficie se le llamaría así, superficie gaussiana. Es una superficie imaginaria, no existe, pero nosotros la podemos colocar, porque esa nos va a permitir determinar, en su caso, en la carga que esté contenida aquí. En este caso nada más hay una carga, no hay pierde, pero podría tener más de una carga aquí dentro, y entonces nos permitiría calcular cuál es la carga total contenida por dentro de esta superficie, desde luego aplicando la ley de Gauss para ver cuál es exactamente la cantidad de líneas que entran o que salen en esta superficie. Aquí lo interesante ahorita nada más es identificar que si nosotros colocamos una superficie alrededor de un cuerpo cargado eléctricamente, pues esa superficie se llama una superficie gaussiana y nos va a permitir determinar la carga encerrada por esa superficie. Porque nos va a ser útil más adelante para otros efectos, como los que tengo aquí dibujados en los otros dos esquemas que tengo más abajo y a la derecha. Este cuadro verde que tengo aquí, voy a suponer que estuviera cargado positivamente, es decir, que tuviera cargas en toda su extensión. Pudiéramos decir que tiene más o menos así. Si esta carga estuviera distribuida uniformemente en esta placa, entonces, pues, podríamos verla así. Todo esto son cargas positivas que están repartidas uniformemente en esta placa. Entonces, es una placa cargada eléctricamente de forma positiva y las cargas están, pues, repartidas a todo lo largo y ancho del material. Entonces, a lo mejor en algún momento dado me es necesario que yo determine no la carga total de esta placa, sino solamente quiero una porción de esta placa, por ejemplo esta. ¿Qué tanta carga tiene esta pequeña porción de la placa? Y entonces para poder hacer eso, pues hago uso de la ley de Gauss y genero una superficie gaussiana, que es este cilindro, que desde luego es una superficie imaginaria, que lo intersecto con esta placa de tal suerte que solamente esta parte de la placa me interesa saber cuánta carga hay contenida en esta parte de la placa. Entonces, pues esa es la utilidad de la ley de Gauss. Si hago uso de la ley de Gauss, puedo saber qué tanta carga está contenida precisamente solamente en esta parte de la placa que de alguna manera intersecte con esta superficie gaussiana. Es un cilindro que en principio estaría atravesando esta placa y la parte que estaría delimitando sería un círculo sobre esta placa, en donde yo quiero determinar qué tanta carga hay. No toda la que hay en la placa, sino solamente lo que hay en esa parte, en esa pequeña superficie que está encerrada y asurada sobre esa placa. Entonces, para eso me sirven pues las superficies gaussianas, para casos como este, o para casos como el que tengo a la derecha, en donde tengo un cuerpo alargado, también cargado eléctricamente. Vamos a suponer que tiene carga positiva. Y esta carga positiva de alguna manera está repartida uniformemente a todo lo largo del cuerpo, pero me es de interés determinar en una cierta sección, en una cierta longitud de este cuerpo, qué tanta carga hay, solamente en esta longitud, no en todo lo largo del cuerpo, sino solamente en esta longitud. Pues entonces yo sé que esta carga, este cuerpo cargado, de alguna manera
pues va a tener sus líneas de fuerza que están saliendo de este cuerpo cargado. Todas estas líneas son líneas de fuerza, es flujo eléctrico, está saliendo de este cuerpo en todas direcciones. Aquí nada más voy a dibujar lo que puedo dibujar en el plano, pero está saliendo en todas direcciones. Y así lo puedo representar. Y entonces, esta superficie gaussiana que puse aquí punteada es un cilindro que rodea por completo a este otro cilindro que es el cuerpo cargado positivamente. Entonces, esta superficie gaussiana me permite calcular precisamente la carga contenida en esta sección que tiene una cierta longitud, porque mi interés es determinar solamente cuánta carga hay en ese pequeño tramo, sin tomar en cuenta todo el cuerpo, toda la longitud del cuerpo, solamente esta parte que es de mi interés. Entonces, bueno, aquí nomás es estas imágenes para ver cuál es la utilidad de esta ley de Gauss y cómo haciendo uso de esas superficies gaussianas puedo determinar la carga en cuerpos de diversa geometría, que ya no necesariamente son puntuales, como hemos manejado hasta ahora, sino que pueden tener alguna otra forma, por ejemplo, placas o conductores eléctricos largos, muy largos. Y entonces me es necesario determinar la carga eléctrica en alguna parte de esas placas o de esos conductores. Para eso es precisamente la ley de Gauss. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, maestro. ¿No? Vale, gracias. Entonces, pues vamos a seguir avanzando. Ya nos falta menos para llegar a la parte interesante. ¿No? Ya llegamos a la parte interesante el día de hoy. Porque vamos a suponer este caso, muchachos. Bueno, desde luego, si tenemos una cierta cantidad de carga atravesando una cierta superficie, pues tenemos una densidad de carga. Pero aquí lo que vamos a determinar en este punto es algo que se llama la densidad superficial de carga. Esta por definición es la razón, me dice aquí. La razón quiere decir que es la división de la carga eléctrica entre la unidad de área. Es decir, si yo tengo aquí una carga eléctrica y esa carga eléctrica está rodeada por una cierta área, pues yo puedo determinar qué tan densa es o qué cantidad de líneas hay o qué cantidad de carga hay por unidad de superficie en esta superficie gaussiana. Y esa la voy a calcular de esta manera. Aquí tengo una ecuación que me permite calcular esa densidad superficial de carga. Esta densidad es esta letra griega, no me acuerdo si se llama tau. Y resulta de dividir la carga que expresamos en coulombs entre el área que expresamos en metros cuadrados en unidades del sistema internacional. Coulomb por metro cuadrado es la unidad de la densidad superficial de carga. Vamos a hacer ese ejercicio aquí, simplemente dándole valores a esta carga que está aquí dentro de esta superficie gaussiana. Vamos a suponer que esta carga tuviera, no sé, 50 microcoulombs. 50 microcoulombs. Y de alguna manera la hacemos, la rodeamos por una superficie gaussiana. Recordemos que una superficie gaussiana es una superficie imaginaria que nosotros ponemos ahí simplemente para evidenciar la carga contenida dentro de Pero al ser una superficie pues podemos determinar precisamente el área de la superficie de esta esfera que tiene en este caso 10 centímetros de radio. Y si podemos determinar el área de esta superficie esférica que rodea esta carga de 50 microcoulombs, entonces podemos determinar una cantidad física que se llama la densidad superficial de carga, es decir, qué tan densa es la carga, qué tan concentrada está la carga en toda la superficie, esta superficie imaginaria de una esfera de 10 centímetros de radio. Entonces, para eso necesitamos determinar un área. Y para determinar un área de una esfera, pues aquí tenemos una ecuación que me permite calcular eso.
El área de una esfera es el producto de 4pi por el cuadrado del radio de esa esfera. Entonces vamos a hacer ese cálculo para empezar. Vamos a, aquí vamos a calcular el área de esta esfera, que va a ser 4pi por el radio al cuadrado. Este radio, desde luego, tiene que estar expresado en metros, muchachos. ¿Cuánto es ese radio expresado en metros? 10 por 10 a la menos 2. Muy bien, 10 por 10 a la menos 2 metros, pero además va al cuadrado para encontrar esta área. Entonces, si hacemos esta operación, va a ser 4pi por 10 por 10 me va a dar 100 por 10 a la menos 2 por 10 a la menos 4, ¿no? Metros cuadrados. Y si hacemos esta operación, muchachos, 100 por 4pi, son 400pi, ¿cuánto me da? 125.66 por 10 a la menos 3. O sea, 1200, 125 punto, ¿qué me dijiste? Punto 66. 125.66. Punto 66 por 10 a la Menos 3. menos 3, ok. Si hubiéramos dejado en el mismo exponente, serían 1256.6 por 10 a la menos 4. Y si lo escribimos bien, como debiera estar de ser esta unidad, tendría yo que mover mi punto 2 lugares a la izquierda, ¿no? Me daría 1.256, 2566 por 10 a la menos 1, ¿no? Metros cuadrados. ¿Sí o no? Sí, profe. Si alguien lo hizo directamente desde acá arriba, seguramente este es el valor que encontró. O es más, ni siquiera ese, porque si quitamos este exponente por completo, el área tendría que ser esta, ¿no? 0.12566 metros cuadrados. A lo mejor ese es el resultado que obtuvieron directamente sus calculadoras. Pero bueno, todos estos 3 valores son exactamente el mismo, nada más son 3 maneras diferentes de escribir este mismo número. Bien, ya tenemos el área. Entonces, si tenemos el área y conocemos la carga de esta esfera, podemos calcular sin ningún problema lo que se llama la densidad superficial de carga de esta esfera, de esta superficie gaussiana con la que encerramos esta carga. Entonces, eso va a ser simplemente la carga contenida en él entre el área pues que está rodeando a esta carga. Entonces, si hacemos esta operación, muchachos, la carga de 50 microcoulombs expresada en coulombs es de 50 por 10 a la menos 6 a la menos 6 coulombs dividido entre el área, que son 0.12566 metros cuadrados. Si alguien me ayuda con esta operación, ¿cuánto me da eso? ¿Cuánto me da eso, muchachos? Sus poderosas calculadoras, muchachos, ¿cuánto da? Me dio 3.97 Ajá. por 10 a la menos 4. ¿A la menos 4? Uh-huh. Ok, gracias. 3.97 por 10 a la menos 4. Las unidades son coulombs por metro cuadrado.
Bueno, esa es la forma correcta de expresarlo en notación científica, porque tenemos un entero, los decimales y ¿cómo se llama? La potencia. Pero voy a quitar la potencia solamente para ver de qué tamaño es este número. Voy a escribirlo sin la potencia. Voy a recorrer mi punto 4 lugares hacia la izquierda. Entonces me quedaría 0.002, así, 397 coulombs por metro cuadrado. Solamente para decir esto, si tuviéramos una esfera que tuviera 1 metro cuadrado de área, lo que habría en su superficie serían, por cada metro cuadrado de superficie que haya, habría estos 3.97 por 10 a la menos 4 coulombs, es decir, 0.00397 coulombs en una superficie de 1 metro cuadrado. Nada más para que tratar de entender el significado de qué es la densidad superficial de carga. Dos, tres, cuatro, 6. Ok. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe, ninguna. Profe, Leo. por ejemplo, en esto de la ley de Gauss siempre se va a usar, o bueno, del flujo eléctrico se va a usar en esferas. En esferas, no, porque te decía que pudiera ser que la carga pudiera ser que esto lo encerráramos por un cubo, por ejemplo. De hecho, vamos a hacer un ejercicio más adelante con un cubo. Entonces, depende de la geometría con la que tú encierres. De hecho, te decía yo antes que pues va a depender del cuerpo que queramos determinar la densidad superficial o determinar la carga, pues lo podemos hacer. En este caso el área va a ser un círculo, en este caso el área va a ser propiamente las paredes de este cilindro. Entonces no siempre va a ser una esfera. En este caso es una esfera porque supusimos que esta carga que estaba contenida era una carga esférica, y entonces la superficie que la puede contener pues es también una esfera. Bueno, la más simple, ¿no? Porque pudiéramos hacer una cosa rara envolviéndola, pero sería más difícil determinar el área superficial de esa cosa rara, ¿no? Lo más simple es considerar que si esta es una carga, ¿cómo se llama? Cilíndrica, esférica, pues lo que lo rodea es una esfera, que es más fácil de determinar su área, su superficie. Si aclaramos Alonso. Sí, profe, gracias. Gracias. Entonces, de la misma manera, muchachos, podemos determinar, para esta misma esfera, podemos determinar un volumen. Y eso nos va a permitir calcular algo que se llama la densidad volumétrica de carga. Es decir, cuánta carga hay por unidad de volumen en ese cuerpo. Nuevamente, esta es una definición muy simple, es simplemente la razón, es decir, la división de la carga eléctrica entre la unidad de volumen, entre el volumen que tenga ese cuerpo. Y se simboliza mucho, pero se calcula mucho como, bueno, para empezar, la densidad volumétrica se simboliza de la misma manera que la densidad que ustedes estudiaron en su curso de física 2. ¿Alguien se acuerda cómo se calculaba la densidad de un cuerpo? ¿Se acuerdan de la definición de la densidad de un cuerpo? La densidad era la cantidad de materia por unidad de espacio. Ajá, la cantidad de materia es la masa y la unidad de espacio es el volumen. Entonces, la densidad era precisamente la masa entre el volumen, ¿no?
Eso era la densidad, digamos, la densidad de un cuerpo. Y en este caso, la densidad de carga, pues será la cantidad de carga que tenga ese cuerpo entre el volumen que tenga ese cuerpo. Entonces, es una definición muy similar. Y como la carga la medimos en coulombs y el volumen en metro cúbico, pues la densidad volumétrica de carga pues estará dada en coulombs por metro cúbico. Y si seguimos este ejemplo en el que decíamos que tenemos una esfera de radio 10 que contiene una carga de 50 microcoulombs, y ese volumen que lo rodea es una esfera, podemos calcular el volumen de esa esfera con esta ecuación, que es 4/3 de pi por el radio al cubo. Eso me da el volumen de esta esfera. Entonces vamos a hacer este ejercicio, muchachos. Vamos a calcular el volumen de esta esfera para poder calcular la densidad volumétrica de carga de esta misma esfera, que es una superficie gaussiana que, pues imaginamos que rodea a esta carga de 50 microcoulombs. Entonces el volumen, muchachos, decimos es igual a 4pi por el radio al cubo. 4pi, el radio al cubo, perdón, 4/3 de pi por el radio al cubo. Y el radio es igual de 10 centímetros, 10 por 10 a la menos 2 metros, pero elevado al cubo. Ya está. Entonces, muchachos, a ver. 4/3, vamos a dividir en 4/3 de pi. 10 por 10 a la menos 3. O digo, por 10 a la menos 2 al cubo, ¿cuánto me da? Tenemos que elevar 10 al cubo. 10 por 10, 100 por 10. Muchachos, 100 por 10. 100. 10 por 10, 100 por 10 son 1000. 10 al cubo son 1000. Y luego 10 a la menos 2 al cubo, ¿cuánto me da? Menos 6. 10 a la menos 6, muy bien. Recuerden que multiplicamos menos 2 por 3, menos 6. Y m al cubo, pues será m cúbica. Metros cúbicos. Y ahora sí, podemos hacer esta operación. 1000 por 4 me va a dar 4000 entre 3, multiplicado por pi. Si me ayudan con esa operación, 4000 entre 3 multiplicado por pi, o 4000 pi dividido sobre 3. Me dio 4.188 por 10 a la menos 3. En total, 4.188 por 10 a menos 3. Ok. Por 10 a la menos 3, y son metros cúbicos. Este es el volumen de esta esfera. Es menos, mucho menos de un metro cúbico, ¿verdad? Es una cantidad, una milésima parte, 4 milésimas partes de un metro cúbico. Entonces, pero ya una vez que tenemos este valor del volumen de esta esfera, podemos calcular sin ningún problema la densidad volumétrica de carga. Recuerden que la densidad volumétrica de carga simplemente es la carga que está contenida en ese volumen entre el volumen que tenga ahí. Y entonces, muchachos, la carga en este caso es de 50 microcoulombs, es decir, 50 por 10 a la menos 6. A la menos 6 coulombs entre el volumen, que es 4.188 por 10 a la menos 3. Y en este caso son metros cúbicos. Si me ayudan con sus calculadoras, muchachos, esta operación, ¿cuánto es? 11.93 por 10 a la menos 3. Ok, 11.93 por 10 a la menos 3 coulombs por metro cúbico. Y entonces, bueno, pues esto me dice que si
Si esta fuera una esfera de 1 metro cúbico, tendría 11.93 por 10 a la menos 3 coulombs contenidas en ella. Pero como es una esfera más pequeña, pues tiene 50 microcoulombs en una esfera de 10 centímetros de radio. Bueno, así interpretamos esa densidad volumétrica de carga. Entonces, en algún momento, pues nos van a pedir que calculemos la densidad volumétrica de carga o la densidad superficial de carga, o al revés, o de estas ecuaciones, puede ser que me pidan determinar la carga o el volumen, o la carga o el área, si me dan, por ejemplo, como dato la densidad superficial o la densidad volumétrica. Es decir, habría que despejar cualquiera de las tres variables de estas ecuaciones en su caso, dependiendo del problema que me presente, ¿no? Entonces, pues estas no hay mucho, no son muy difíciles de despejar. Espero que, bueno, sería bueno que las practicáramos, que practicáramos los despejes de estas ecuaciones, tanto de la carga como del volumen, y de la carga como el área en el caso de la primera. Entonces, muchachos, pues creo que hasta aquí vamos a dejar esta parte de la explicación. Tenemos todavía unos detalles que revisar en cuanto a una actividad que vamos a poner para esta semana relacionada con campo eléctrico, ya para cerrar con la parte de potencial eléctrico y su relación con el campo eléctrico. Y vamos a ver también algún detalle de los exámenes que ya empezamos a revisar. Así que la explicación de esta parte del campo eléctrico la vamos a dejar ahí. Nos quedan solamente 2 minutos. Yo creo que nos vamos a tener que reconectar para ver esa parte. No nos lleva más que 10, 15 minutos a lo más. Antes de llegar a esa pausa, muchachos, de reconectarnos, ¿alguna duda, pregunta, comentario con respecto a esto? No, profe. ¿No? Bien, entonces la siguiente sesión estaremos haciendo unos ejercicios que involucran densidad de carga, densidad superficial de carga, densidad volumétrica de carga, y bueno, algo en lo que podamos utilizar la ley de Gauss, algo muy simple, porque esa ley de Gauss es medio compleja. Los problemas son medio tirados de los pelos, así que mejor vamos a dejarlo un ladito. La vamos a conocer, sabemos que existe, la vamos a usar muy poquito, nos vamos a concentrar más en las ecuaciones más simples para no embrollarnos. Entonces, muchachos, nos queda un minutito en el reloj. Vamos a aprovechar para que... decíamos que vamos a revisar ahorita unos detalles con respecto a la revisión de sus exámenes. Ya no sé si alguien ha visto sus documentos, como ya están revisados el examen de la segunda parte de problemas. ¿Alguien ha tenido oportunidad de ver sus evidencias? ¿O la curiosidad? Muchachos, entonces se va a acabar la sesión, nos vemos en 2 minutitos, nos reconectamos para seguir. Y ahorita platicamos al respecto de eso.